En el año 2001, la película 13 fantasmas nos presentó una de las piezas del cine de terror moderno más fascinantes, La máquina del zodiaco negro, diseñada por el astrónomo y ocultista Basileus en el siglo XV y construida siglos después por el multimillonario Cyrus Criticos. Esta estructura de cristal y bronce no era una casa, sino un motor alquímico. Su propósito final no era contener monstruos, sino canalizar la energía de 13 almas atormentadas para abrir el ocular del infierno y otorgarle a su invocador el dominio absoluto. Pero para que esta máquina funcione, se requieren 13 espectros específicos, cada uno representando una fuerza, una tragedia y una marca dentro del zodiaco negro. Hoy comenzaremos un viaje a través de las 3 entidades que componen este catálogo maldito. Analizaremos su origen terrenal, las trágicas circunstancias en las que perdieron la vida y cómo la oscuridad terminó por distorsionar su existencia. Apaga las luces, ponte cómodo y comenzamos con la primera pieza del engranaje, la entidad conocida como el hijo primogénito. Antes de convertirse en una figura aterradora atrapada tras paredes de cristal con inscripciones arameas, el hijo primo fue un niño llamado Billy Michaels, nacido a principios de la década de 1950. Billy creció en un tranquilo vecindario suburbano de Estados Unidos. Era un niño obsesionado con las historias de indios y vaqueros, fascinación alimentada por los cómics, las películas de la época y las transmisiones de televisión en blanco y negro. Billy era el hijo mayor de su familia, un niño malcriado, sumamente terco y caprichoso. Sus padres solían concederle todos sus antojos para evitar berrinches, lo que alimentó en el pequeño un sentido de desafío constante hacia cualquier autoridad. Si se le pedía que hiciera algo, solía hacer exactamente lo contrario simplemente por el placer de desobedecer. Para su 9º cumpleaños, Billy recibió un atuendo completo de vaquero, un sombrero, una estrella de sheriff, un rifle de juguete que disparaba pequeños dardos y un hacha de juguete. Ese atuendo se convirtió en su identidad diaria. Rara vez se lo quitaba y pasaba horas jugando en el patio y en los alrededores del vecindario, imaginando batallas en el salvaje oeste. Sin embargo, en el verano de 1961, la terquedad de Billy cambiaría el destino de su familia para siempre. Un vecino del vecindario, un hombre solitario y mentalmente inestable, había instalado en su patio trasero un objetivo de tiro con arco profesional. Conociendo el peligro, los padres de Billy le prohibieron terminantemente acercarse a la propiedad del vecino. Pero para un niño, impulsado por la desobediencia, una prohibición era una invitación. Una tarde de verano, Billy decidió infiltrarse en el jardín de este hombre. Vestido con su traje de vaquero y empuñando su hacha de juguete, acechaba entre los arbustos, imaginando que estaba en medio de una cacería. El vecino, que padecía severos episodios paranoicos, se encontraba en ese momento practicando con su arco. Existen 2 versiones sobre lo que ocurrió en esos segundos finales.
La versión oficial indica que el vecino escuchó un ruido repentino detrás de las plantas y, presa del pánico y la paranoia, giró bruscamente accionando su arco al aire sin apuntar con claridad. La otra versión, más oscura, sugiere que el hombre vio a Billy apuntándole con su rifle de juguete y reactivamente soltó la cuerda. El proyectil de punta metálica impactó en la parte posterior de la cabeza de Billy, saliendo por el frente. El niño de 9 años cayó al suelo de forma instantánea, sosteniendo aún su hacha de plástico. Su vida terminó en un segundo por una combinación fatal de capricho infantil y mala suerte. Ese evento fatal e inesperado de Billy Michaels no le permitió encontrar paz. El trauma de su partida, sumado a la rabia acumulada por su personalidad malcriada, atrapó su espíritu en el plano terrenal. Su fantasma comenzó a manifestarse en los alrededores de la propiedad donde todo ocurrió, aterrando a los residentes locales con risas infantiles distorsionadas y el sonido de pasos pesados. Fue precisamente esta mezcla de inocencia corrompida y un destino fatal lo que llamó la atención de Cyrus críticos. En la iconografía del zodiaco negro, el hijo primo no solo representa la infancia perdida, sino el primer eslabón del sufrimiento, el fin repentino de la inocencia. Cuando Cyrus y su equipo de captura rastrearon a Billy, utilizaron el hechizo de contención arameo para atraparlo. En su forma espectral, Billy conserva el aspecto del día de su partida. Viste su atuendo de vaquero desgastado, lleva la flecha incrustada en su cabeza con la herida abierta aún visible y sostiene su hacha de juguete, la cual ahora se ha manifestado como un objeto sólido capaz de infligir daño real. Si analizamos la figura de Billy Michaels dentro del simbolismo del terror, el hijo primo representa una de las fobias ancestrales más perturbadoras: la corrupción de la inocencia infantil. En la alquimia del zodiaco negro, no se trata únicamente de un espíritu enojado, es la manifestación de la desobediencia y sus consecuencias irreversibles. Billy no era un villano impulsado por la maldad, sino un niño caprichoso que cruzó una línea de la que no había retorno. Su presencia en la estructura de cristal de Cyrus críticos cumple una función simbólica fundamental. Es el cimiento del ritual. Representa el primer peldaño del sufrimiento humano dentro de la máquina, demostrando cómo una imprudencia infantil puede quedar congelada en el tiempo y transformarse en una entidad de rencor eterno. El trauma no solo detuvo su crecimiento físico, sino que distorsionó su percepción del juego, convirtiendo sus juguetes de plástico en instrumentos de amenaza espectral. El hijo primogénito nos recuerda que en el zodiaco negro, el horror no siempre surge de grandes monstruos o entes despiadados, sino a veces de la tragedia silenciosa de una infancia interrumpida por el destino. En el próximo episodio de esta serie, continuaremos descendiendo por este catálogo maldito para analizar el segundo espectro, el torso, la historia de Jimmy Gambino, un hombre cuyo juego de azar y deudas con el crimen organizado lo llevaron a una de las transformaciones más grotescas y perturbadoras de la película. ¿Crees que la tragedia de Billy fue una simple casualidad
¿O el destino ya lo tenía marcado para formar parte de la máquina? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte el resto de la lista. Y nos vemos en el próximo expediente del Zodiaco Negro.